una mancha de carmín sobre algodón blanco. Eso destruyó mi matrimonio. No con gritos o portazos, sino con el horror silencioso del descubrimiento, mientras permanecía inmóvil en nuestro vestidor, sosteniendo la camisa de Rodrigo entre mis dedos temblorosos. Recuerdo ese momento con precisión absoluta. Martes, 9:17 de la mañana. Los mellizos estaban en el colegio, Sofía en su clase de violín. Afuera, la lluvia de octubre golpeaba suavemente los cristales de nuestra habitación, un ritmo gentil que parecía burlarse del trueno en mi pecho. Estaba recogiendo ropa para la tintorería cuando noté la bolsa de deporte de Rodrigo escondida detrás de sus filas de zapatos de cuero pulido. La cremallera estaba medio abierta, revelando la camisa arrugada que supuestamente había usado en la cirugía de emergencia de anoche. La mancha no era sangre. Ningún cirujano entraba al quirófano con un tono carmesí como ese. Acerqué la camisa a mi rostro, aspirando. Bajo el tenue aroma de su colonia se escondía algo más, vainilla y jazmín. No era mi perfume, nunca mi perfume. Me quedé allí, con el corazón desbocado, mientras 15 años de matrimonio se cristalizaron en esta única y condenatoria evidencia. El doctor Rodrigo Santamaría, respetado cirujano cardiovascular, mi esposo, padre de nuestros 3 hijos, tenía los labios de otra mujer en su ropa. La realidad cuidadosamente construida en la que había estado viviendo se hizo pedazos a mi alrededor como cristal fino sobre mármol. La ironía no se me escapaba. Durante años, los colegas de Rodrigo nos habían llamado los Santa María Perfectos. Él con sus manos firmes que salvaban vidas a diario, yo con mi apoyo inquebrantable y dedicación a nuestra familia. Nuestra imponente casa colonial en Las Rosas era una obra maestra, techos altos, pisos de madera noble, una cocina que yo misma había diseñado cuando Rodrigo se convirtió en socio del hospital. Lo habíamos construido todo juntos, al menos, eso pensaba, desde nuestros días de estudiantes de medicina, pasando por la residencia, hasta el ascenso de Rodrigo a la prominencia. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido las señales de advertencia. Estaban todas ahí, destellando en rojo, si tan solo no hubiera estado tan decidida a mirar hacia otro lado. Rodrigo comenzó a trabajar más tarde, alegando que el hospital tenía poco personal. El golf de fin de semana con colegas se volvió más frecuente. Nuestras conversaciones se acortaron, se volvieron más prácticas. Programar las actividades de los niños, discutir las necesidades del hogar, planear compromisos sociales que impulsarían su carrera. Los días de hablar hasta altas horas, compartiendo sueños y miedos, se habían desvanecido tan gradualmente que apenas noté su ausencia. Cuando Rodrigo fue ascendido a jefe de cirugía cardiovascular la primavera pasada, organicé una fiesta sorpresa con todos sus colegas. Pasé semanas planeándola, asegurándome de que todo fuera perfecto, desde el catering de su restaurante de carnes favorito hasta las notas escritas a mano que había recopilado de pacientes cuyas vidas había salvado. Sonrió y me agradeció públicamente, su brazo alrededor de mi cintura mientras las cámaras destallaban, pero esa noche se quejó de que lo había avergonzado frente a la junta del hospital. «Deberías haberlo consultado conmigo primero, Carmen», dijo, su voz fría mientras se aflojaba la corbata. «Estas son relaciones profesionales, no amistades». Esa noche durmió en el cuarto de huéspedes, alegando que estaba agotado. Me quedé despierta en nuestra cama king size, trazando el espacio vacío a mi lado, fingiendo que no significaba nada. «Es la presión», le dije a mi hermana Lucía por teléfono al día siguiente, caminando por nuestro solarium mientras la luz dorada de la tarde se derramaba por el suelo. «Los hombres, en el poder, a menudo cambian, Carmen», me advirtió, su voz teñida con la sabiduría de su propio matrimonio fallido. «Ten cuidado».
Descarté su preocupación como cinismo. Después de todo, nosotros éramos diferentes. Teníamos historia, 3 hijos hermosos, una base construida sobre años de sacrificio y sueños compartidos. La distancia física también creció. Rodrigo alegaba fatiga por cirugías de 18 horas cuando se apartaba de mi toque. Compré lencería nueva, programé citas románticas, probé todo lo que las revistas femeninas sugerían para mantener viva la chispa. Participaba sin entusiasmo, revisando su teléfono durante nuestras veladas cuidadosamente planeadas, su mente claramente en otro lugar. ¿Está todo bien entre nosotros?, le pregunté una noche después de que apenas había tocado el salmón con hierbas que había preparado, su comida favorita. Las velas que había encendido proyectaban sombras danzantes sobre su rostro distraído. «Solo cansado, Carmen», murmuró, sin mirarme a los ojos. «El caso Jiménez es complicado». Luego se retiraba a su oficina en casa, puerta cerrada, voz en un murmullo bajo mientras tomaba llamadas hasta altas horas. Creía en la confianza, creía en la privacidad. Nunca consideré revisar su teléfono o correo electrónico. Eso era para mujeres inseguras, paranoicas, no para Carmen Santamaría, la esposa perfecta que entendía las demandas de una carrera médica prestigiosa, que manejaba todo para que su brillante esposo pudiera concentrarse en salvar vidas. Hasta que se acercó nuestro 15º aniversario. Planeé sorprender a Rodrigo con un fin de semana romántico en La Rioja, donde habíamos pasado nuestra luna de miel. Necesitaba sincronizar nuestros calendarios, y su teléfono estaba en la encimera de la cocina mientras se duchaba arriba, las tuberías resonando a través de las paredes de nuestra casa. Un vistazo rápido para asegurarme de que estuviera libre ese fin de semana. Eso era todo lo que pretendía. La notificación de mensaje apareció mientras sostenía su teléfono, la pantalla iluminándose con un nombre que reconocí. Doctora Beatriz Morales. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Cuándo seremos solo nosotros? Mi dedo tembló mientras abría el hilo de mensajes. Cientos de textos que se remontaban a 8 meses atrás. Fotos íntimas. Planes hechos mientras yo llevaba a Sofía a sus recitales o ayudaba a los mellizos con sus proyectos de ciencias. Bromas crueles a mi costa. Rodrigo. Carmen está planeando alguna gran sorpresa de aniversario. Beatriz. Pobrecita. Aún piensa que hay algo que celebrar. Calladamente volví a colocar el teléfono. Le hice su café como siempre. 2 azúcares, pizca de leche. Lo besé cuando se despidió para ir al hospital, el aroma familiar de su loción para después del afeitado ahora nauseabundo para mí. Luego vomité hasta que no quedó nada más que bilis amarga, mis rodillas frías contra las baldosas del baño, las lágrimas nublando mi visión. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, su respiración pacífica desde el pasillo un contraste marcado con el caos en mi mente, lo confronté en nuestra habitación. La misma habitación donde habíamos concebido a nuestros hijos, donde nos habíamos consolado mutuamente a través de 2 abortos espontáneos antes de recurrir a la fecundación in vitro, donde me había consolado después de la muerte de mi padre el año pasado. ¿Te estás acostando con Beatriz Morales? Mi voz era sorprendentemente firme, aunque por dentro me estaba desmoronando, cada latido doloroso. Rodrigo ni siquiera se inmutó. Se quitó el reloj, lo colocó metódicamente en su mesita de noche, los mismos movimientos precisos que había observado durante 15 años. El pesado reloj de oro que le había regalado cuando terminó su residencia hizo un suave ruido sordo contra la madera. Sí, solo una palabra, pronunciada sin emoción. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, las uñas clavándose en mis palmas. «¿Importa?». Me miró con una frialdad que no reconocía. «Quiero el divorcio, Carmen». La crueldad calculada de su tono me impactó más que las palabras. Esto no era una confesión, era una ejecución. «¿Por qué?», susurré, la palabra apenas logrando pasar por la opresión en mi garganta. «He superado esta vida, nos he superado a nosotros». Gesticuló alrededor de nuestra habitación como si fuera una celda de prisión, no el santuario que habíamos creado juntos.
He dado 15 años a este matrimonio, a estos niños. Tengo 45 años. Si voy a empezar de nuevo, tiene que ser ahora. ¿Empezar de nuevo? Construimos esta vida juntos, Rodrigo. Todo lo que eres, todo lo que soy. Su risa fue amarga, cortando el aire entre nosotros. Salvo vidas a diario. ¿Qué haces tú, Carmen? ¿Hornear galletas para las recaudaciones del colegio? ¿Organizar mi cajón de calcetines? Construí esta vida a pesar del ancla de la domesticidad. Sus palabras golpearon como golpes físicos. Había puesto mi propia carrera docente en pausa para apoyar sus sueños en la escuela de medicina. Manejé nuestro hogar e hijos para que él pudiera concentrarse en avanzar su carrera. Organicé innumerables cenas con administradores del hospital para ayudarlo a hacer contactos. Creé la imagen familiar perfecta que lo había ayudado a subir la escalera profesional. Estarás bien cuidada financieramente, continuó, como si estuviera discutiendo una transacción comercial. Los niños se adaptarán. Los niños siempre lo hacen. Esa noche durmió en el cuarto de huéspedes. Me quedé despierta reconstruyendo los últimos 15 años, preguntándome si algo había sido real. El arce fuera de nuestra ventana proyectaba sombras cambiantes en el techo, mientras rastreaba a través de nuestra historia, buscando el momento en que mi esposo se convirtió en un extraño. Por la mañana se fue al hospital antes del amanecer. En la encimera de la cocina había dejado una tarjeta de presentación de su abogado, los bordes afilados contra la superficie de mármol. La vida perfecta que pensé que habíamos construido había sido un espejismo. Las grietas siempre habían estado ahí, solo había estado demasiado dedicada a nuestra ilusión para verlas. En ese momento pensé que lo peor era la mancha de carmín, las noches tardías, la aventura, pero eso era solo el prólogo, una distracción cuidadosamente organizada de la verdadera traición, una que se había estado desarrollando en silencio justo bajo mis narices. Lo que Rodrigo hizo no solo rompería mi corazón, reescribiría todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida. Al día siguiente de que Rodrigo dejara la tarjeta de su abogado, concerté una cita con Victoria Herrera, la abogada de divorcios más despiadada de Madrid. Su oficina en el centro era todo acero y cristal, su apretón de manos firme como granito. «Documenta todo, Carmen», fue su primera instrucción, entregada con la precisión de un cirujano, especialmente las finanzas. Esa tarde, después de acostar a los niños con tranquilizaciones de que papá está ocupado en el hospital, abrí nuestra caja fuerte doméstica. Adentro yacían 15 años de registros financieros, declaraciones de impuestos, estados de inversión, escrituras de propiedades. Mientras ordenaba los papeles bajo la suave luz de mi lámpara de escritorio, comenzaron a emerger discrepancias, como hilos oscuros en lo que había pensado que era un tejido sin costuras. Retiros mensuales, 5.000 euros, 7.500 euros, a veces 10.000 euros de nuestra cuenta de ahorros conjunta a una entidad llamada Inversiones Mirador, sin explicación, sin rastro de papel que mostrara a dónde iba finalmente este dinero. Durante los últimos 2 años, casi 250.000 euros habían desaparecido. Contacté a nuestro banco a la mañana siguiente, sentada en mi coche en el estacionamiento, gafas de sol ocultando mis ojos enrojecidos. El gerente de cuentas estaba reacio, pero finalmente confirmó mis sospechas. Inversiones Mirador era una sociedad de responsabilidad limitada, registrada únicamente a nombre de Rodrigo. El rastro del dinero terminaba ahí. ¿Es esto normal en los divorcios?, le pregunté a Victoria durante nuestra reunión de seguimiento, deslizando los estados bancarios por su escritorio de caoba. Fuera de las ventanas de su oficina, la ciudad se extendía abajo, gente moviéndose en sus vidas ordinarias, mientras la mía implosionaba. ¿Ocultar activos? Desafortunadamente, sí. Examinó los documentos a través de gafas de lectura estrechas. Pero este patrón sugiere algo más calculado,
algo a largo plazo. Fue durante esta conversación que Victoria mencionó al doctor Tomás Ruiz. El nombre surgió en otro caso mío, explicó, quitándose las gafas. Antiguo colega de tu esposo, dejó el Hospital Clínico San Carlos hace 3 años bajo circunstancias interesantes. Podría valer la pena una conversación. Recordaba al doctor Ruiz vagamente. Callado, dedicado, siempre ligeramente incómodo en las funciones del hospital. Simplemente había desaparecido de la comunidad médica sin explicación. Rodrigo había descartado mis preguntas con diferencias profesionales, nada interesante. Me tomó 5 llamadas rastrear su consulta actual, una modesta clínica familiar a 60 kilómetros de Madrid. Su recepcionista fue protectora, pero cuando mencioné el nombre de Rodrigo, inmediatamente me transfirió. Señora Santa María. Su voz llevaba un peso que hizo que mi estómago se tensara. He estado esperando su llamada durante años. Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestros hogares. El doctor Ruiz había envejecido considerablemente desde la última vez que lo vi. Líneas profundas alrededor de sus ojos, cabello prematuramente gris. Pidió café negro y me estudió con una mirada cínica. Sabía que este día llegaría, dijo en voz baja, mirando hacia abajo a sus manos. Solo no sabía cuál de nosotros se rompería primero, yo con mi conciencia o Rodrigo con su arrogancia. Lo que reveló durante la siguiente hora destrozó lo que quedaba de mi mundo. La clínica de fertilidad del San Carlos tenía un problema, explicó. Voz apenas por encima de un susurro, aunque la cafetería bulliciosa ofrecía cobertura perfecta para nuestra conversación. Mis manos temblaron alrededor de mi café con leche intocado, la taza de cerámica calentando mis dedos fríos. Habíamos pasado por 3 rondas de FIV para concebir a los mellizos, otras 2 para Sofía. Cada fracaso había sido devastador, cada éxito milagroso. Comencé a investigar en silencio, continuó el doctor Ruiz. El director de la clínica, doctor Villanueva, estaba falsificando resultados, sustituyendo muestras, manipulando tasas de éxito para mantener la reputación y financiación de la clínica. Cuando lo confronté, admitió que Rodrigo estaba al tanto de las prácticas, más que al tanto, cómplice. Eso es imposible, susurré, incapaz de procesar lo que estaba sugiriendo. Rodrigo quería hijos, ambos los queríamos. El doctor Ruiz deslizó una memoria USB por la mesa, registros del hospital, informes de laboratorio, la firma de Rodrigo autorizando modificaciones de procedimiento, su eugemismo para manipular muestras, incluyendo las tuyas. ¿Por qué? Mi voz se quebró. ¿Por qué haría esto? Originalmente, avance profesional. Villanueva estaba en la junta que luego ascendió a Rodrigo a jefe. Pero, con tu caso, dudó, su café ahora frío y olvidado. Rodrigo tiene una condición cardíaca hereditaria, miocardiopatía hipertrófica, leve en su caso, pero con un 50% de posibilidades de pasarla a sus hijos. Un cirujano con su ambición no podía arriesgar hijos con una condición que podría reflejarse mal en su juicio profesional. Las implicaciones se estrellaron sobre mí como una ola. Me aferré al borde de la mesa para estabilizarme, el ruido de fondo de la cafetería desvaneciéndose mientras mi mente se aceleraba. Entonces, durante nuestros ciclos de FIV, cuando creamos embriones, no pude terminar la oración. Se aseguró de que su material genético no fuera usado, confirmó el doctor Ruiz, sus ojos encontrando los míos con una mezcla de compasión y arrepentimiento. Entonces, Diego, Elena y Sofía no son biológicamente suyos. Lo siento, Carmen. Mi mundo se inclinó en su eje. Recordé a Rodrigo sosteniendo a los mellizos después de su nacimiento, lágrimas en sus ojos mientras contaba sus pequeños dedos de manos y pies. Lo recordé cortando el cordón umbilical de Sofía, sus manos de cirujano temblando con aparente emoción. Todo, cada momento, cada hito, cada tiene tus ojos y tiene tu sonrisa, todo construido sobre una base de mentiras. Necesitas pruebas, dijo el doctor Ruiz gentilmente,
Pruebas de ADN. Y habrá otros afectados por lo que pasó en la clínica. Esto no fue solo sobre tu familia. Dejé la cafetería en un estado de aturdimiento, el aire otoñal de repente cortante en mis pulmones. La acera parecía balancearse bajo mis pies mientras los peatones me pasaban, ajenos al hecho de que mi identidad completa, como esposa, como madre, acababa de ser fundamentalmente alterada. Pruebas de ADN. El pensamiento me aterrorizaba, pero sabía que era necesario, no solo para los procedimientos de divorcio, sino para mí misma, para la verdad. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, me senté en nuestra mesa de cocina y pedí kits de pruebas en línea. Simples hisopos de mejilla, prometía el sitio web. Resultados en 7-10 días laborables. Miré el correo de confirmación, la luz azul de mi portátil proyectando un resplandor inquietante en la cocina oscurecida, preguntándome cómo algo tan trascendental podía ser tan trascendental, tan práctico. La espera por los resultados fue insoportable. Rodrigo había acelerado los procedimientos de divorcio, exigiendo evaluaciones de custodia, alegando que mi inestabilidad emocional me hacía una madre inadecuada. Su abogado envió cartas intimidantes cuestionando mi capacidad para mantener financieramente a los niños, sugiriendo que mi contribución a la familia había sido mínima. Ofrecieron un acuerdo que me dejaría con apenas lo suficiente para sobrevivir, un movimiento calculado para forzarme a la sumisión. Mientras tanto, mantuve las apariencias. Ayudé a los mellizos con sus proyectos de ciencias, asistí al recital de Sofía, sonreí en las entregas del colegio, asentí cortésmente cuando otras madres preguntaban sobre la ausencia de Rodrigo. Horario del hospital, decía, la mentira amarga en mi lengua. Ya sabes cómo es. Por las noches, investigué violaciones de ética médica y fraude de fertilidad. Los casos que encontré fueron devastadores: doctores usando su propio esperma en lugar de donantes, clínicas mezclando embriones, familias descubriendo verdades biológicas décadas después. Pero en ningún lugar encontré un caso como el nuestro, un esposo deliberadamente asegurándose de que sus hijos no fueran biológicamente suyos, creando una familia bajo pretensiones falsas mientras mantenía la ficción de conexión genética. La compañía de pruebas llamó un martes por la mañana. Estaba en el jardín, quitando flores marchitas de las rosas, tierra bajo mis uñas, cuando sonó mi teléfono. La voz de la mujer era profesional, distante. Tenemos sus resultados, señora Santamaría. ¿Le gustaría que se los enviemos por correo electrónico o prefiere discutirlos por teléfono? Correo electrónico, susurré, sabiendo que necesitaba ver la evidencia con mis propios ojos. El lenguaje clínico del informe no pudo suavizar el golpe. Se excluye al presunto padre como el padre biológico de los niños probados. La probabilidad de paternidad es 0%. Imprimí 3 copias, una para mi abogada, una para la caja de seguridad que había abierto solo a mi nombre, y una que deslicé en un sobre color crema con el logo del Hospital San Carlos, tomado del despacho de Rodrigo en casa durante esas semanas de fingir que nada había cambiado. Mis manos ya no temblaban. La devastación se había cristalizado en algo más duro, más frío. Esto no era solo sobre una aventura o activos ocultos. Esto era sobre una traición fundamental que había comenzado antes de que nuestros hijos fueran siquiera concebidos. Rodrigo me había privado de elección. Había construido una mentira elaborada que moldeó 15 años de mi vida, mi identidad como madre, la propia existencia de nuestros hijos. Todo mientras se posicionaba como el proveedor generoso, el padre dedicado, el cirujano brillante salvando vidas. La verdad lo cambió todo, y ahora poseía el poder para asegurarme de que también lo cambiara todo para él. Con los resultados de la prueba de ADN en mano, mi dolor se transformó en algo más afilado, más enfocado. Rodrigo había construido una realidad falsa durante 15 años, y ahora yo la desmantelaría.
metódicamente, completamente. Comencé contactando a otras familias que habían pasado por tratamientos de fertilidad en el San Carlos durante la supervisión de Rodrigo. El doctor Ruiz proporcionó una lista de 27 parejas que podrían haber sido afectadas. La mayoría se negó a hablar conmigo, no dispuestas a cuestionar los orígenes de sus preciosos hijos. 5 aceptaron reunirse. Los Martínez tenían mellizos que no se parecían en nada a ellos. Los Patel tenían una hija con problemas médicos inesperados. Los González, García y Vargas, cada uno tenía historias de concepciones milagrosas después de múltiples intentos fallidos, una vez que el doctor Villanueva tomó interés personal en sus casos. Estábamos tan agradecidos, me dijo Amanda García, lágrimas corriendo por su rostro mientras nos sentábamos en su cocina soleada, el sonido de sus hijos jugando en la habitación contigua. Nunca cuestionamos el cómo. Mi búsqueda me llevó a Elena Campos, una antigua enfermera que había trabajado en la clínica de fertilidad durante 12 años. Nos encontramos en su pequeño apartamento en las afueras de Madrid, donde vivía rodeada de archivadores. Guardé registros de todo, explicó, sus manos temblando ligeramente mientras sacaba un diario encuadernado en cuero. Nombres de pacientes, modificaciones de procedimientos, firmas autorizando cambios. Pensaron que era solo una enfermera diligente. Me subestimaron. ¿Por qué no los reportaste?, pregunté, pasando mi dedo por el borde del diario, sintiendo el peso de sus secretos. La sonrisa de Elena fue amarga. Lo hice. Administración del hospital, Junta de Ética Médica, incluso la policía. Cada vez la investigación desaparecía. Su esposo tiene amigos poderosos, señora Santamaría. Me mostró entradas que se remontaban a 8 años, documentación meticulosa de sustituciones de muestras, formularios de consentimiento falsificados, irregularidades de procedimiento. La firma de Rodrigo aparecía repetidamente, autorizando ajustes de protocolo en casos con preocupaciones genéticas. ¿Y mi caso?, pregunté en voz baja, viendo la lluvia comenzar a rayar sus ventanas, el mundo exterior volviéndose gris y borroso. Elena pasó a una página marcada con mi nombre y fechas que coincidían con nuestros procedimientos de FIV. Instrucción especial del Dr. Santamaría. Reemplazo de muestra autorizado debido a preocupaciones de calidad. No se registró identificación de donante. Fotografié cada página, cada firma, cada nota condenatoria. Mientras me iba, Elena presionó una tarjeta de presentación en mi mano. Agente de la Unidad Central de Delitos Económicos Miguel Serrano, dijo suavemente, División de Fraude Médico. He estado trabajando con él durante años, construyendo un caso. Querrá hablar contigo. El agente Serrano confirmó lo que había comenzado a sospechar. La investigación de la clínica de fertilidad del San Carlos era parte de una investigación más amplia sobre prácticas médicas fraudulentas e impropiedad financiera. El dinero que Rodrigo había estado canalizando a través de Inversiones Mirador estaba conectado a sobornos y encubrimientos, no solo una aventura. Hemos estado observando al Dr. Santamaría durante algún tiempo, explicó Serrano durante nuestra reunión en un edificio gubernamental anódino en el centro. La lluvia azotaba contra las ventanas de su oficina espartana. Pero necesitábamos a alguien del interior, alguien con acceso a registros personales y testimonio. Me comprometí a reunir lo que él necesitaba mientras mantenía la fachada de una mujer que aceptaba el divorcio a regañadientes. Sonreí tristemente a Rodrigo durante las sesiones de mediación. Acepté arreglos temporales de custodia. Fingí considerar su oferta financiera insultante. «Estás siendo sorprendentemente razonable, Carmen», comentó Rodrigo después de una reunión particularmente tensa con nuestros abogados. Un atisbo de confusión sospechosa cruzó su rostro. «Los niños van primero», respondí suavemente. «Solo quiero lo mejor para todos». Su confianza creció con cada concesión que parecía hacer. Llevó a Beatriz a funciones escolares, la presentó a nuestros amigos
Incluso la hizo quedarse durante la noche cuando los niños visitaban su nuevo apartamento en el centro. Todo mientras yo calladamente grababa conversaciones, fotografiaba documentos y construía mi caso. Mi investigación tomó un giro inesperado cuando contraté a un investigador privado para indagar en los antecedentes de Beatriz. El informe reveló algo sorprendente. No era solo la colega y amante de Rodrigo, era la hija de Rebeca Morales. Rebeca Morales había sido paciente de Rodrigo 5 años atrás, un reemplazo de válvula rutinario que terminó en tragedia cuando Rodrigo supuestamente cometió un error durante el procedimiento. La investigación del hospital lo exoneró de cualquier falta, concluyendo que Rebeca había fallado en revelar una medicación que complicó su cirugía. La verdad, enterrada en registros que el agente Serrano descubrió, era que Rodrigo había estado operando con mínimo sueño después de una semana de cirugías. La familia fue sobornada con fondos del San Carlos. El esposo de Rebeca murió un año después por insuficiencia cardíaca inducida por estrés, dejando a Beatriz sola. Había cambiado su apellido, borrado conexiones con su pasado y metódicamente se había abierto camino en la vida de Rodrigo, primero como colega, luego como su amante. Su venganza había estado años en proceso, igual que la mía ahora. Consideré confrontarla, quizá incluso sugerir que trabajáramos juntas, pero decidí en contra. Las motivaciones de Beatriz eran emocionales, volátiles. Las mías necesitaban ser calculadas, precisas. Durante el siguiente mes, reuní testimonios de antiguos empleados de la clínica, documenté el rastro del dinero desde el San Carlos a Inversiones Mirador a cuentas en el extranjero, y aseguré declaraciones juradas de pacientes cuyos tratamientos habían sido comprometidos. El agente Serrano construyó un caso legal mientras yo construía algo más personal, el desmantelamiento completo de la imagen cuidadosamente elaborada de Rodrigo Santamaría. Grabé a Rodrigo durante una de nuestras discusiones de copaternidad, dirigiendo sutilmente la conversación hacia los tratamientos de fertilidad. Nos sentamos en la cocina de lo que una vez había sido nuestro hogar compartido, el espacio familiar ahora sintiéndose como un escenario para una actuación. «Los mellizos tienen tus ojos», mencioné casualmente, viéndolo desplazarse por su teléfono. «Buenos genes», respondió, distraído. «¿Alguna vez te preguntas si heredaron tu condición cardíaca?» Su cabeza se levantó bruscamente. «¿Qué?» «Miocardiopatía hipertrófica. El doctor Ruiz la mencionó». El rostro de Rodrigo se oscureció, una vena pulsando en su sien. Ruiz debería mantener la boca cerrada sobre cosas que no le conciernen. ¿No me conciernen los problemas de salud de nuestros hijos? No hay nada de qué preocuparse, descartó con un movimiento de su mano. Los hice examinar hace años. Están bien. ¿Cómo pudiste examinarlos sin decirme? Soy su padre y un doctor. Tomé una decisión médica. La grabación capturó cada palabra, su reconocimiento de la condición, su admisión de examinar a nuestros hijos sin mi conocimiento, su pretensión continua de conexión biológica. Era la pieza final que el agente Serrano necesitaba. El momento no podría haber sido más perfecto. Se acercaba la gala anual del Hospital San Carlos, el evento más prestigioso en el calendario del hospital. Rodrigo había sido seleccionado para recibir el Premio Médico del Año por sus contribuciones revolucionarias a la cirugía cardiovascular y estándares éticos inquebrantables. La ironía era casi demasiado para soportar. La invitación llegó a nuestra casa, aún dirigida a ambos a pesar de nuestro divorcio pendiente. Rodrigo me envió un mensaje de que llevaría a Beatriz como su acompañante, pero yo era bienvenida a asistir si no sería demasiado incómodo. Respondí con la mezcla perfecta de dignidad herida y aceptación graciosa. No me lo perdería. Te mereces este reconocimiento. Lo que Rodrigo no sabía era que ya me había reunido con el presidente de la Junta del hospital, compartiendo piezas selectas de evidencia.
Se había programado una sesión especial inmediatamente antes de la gala, una sesión donde el agente Serrano presentaría el caso completo contra Rodrigo, el doctor Villanueva y la clínica de fertilidad. Mientras preparaba mi vestido de gala, un elegante vestido negro que Beatriz una vez había burlado como «mamá suburbana intenta sofisticación» en un mensaje a Rodrigo, recibí notificación de que Rodrigo y Beatriz estarían celebrando en Casa Lucio después de la ceremonia de premiación, nuestro restaurante especial, donde me había propuesto matrimonio hace 15 años arrodillándose, la luz de las velas reflejándose en sus ojos mientras prometía para siempre. Era el toque final perfecto para mi revelación cuidadosamente orquestada. El sobre con los resultados de ADN estaba listo. Las autoridades estaban preparadas. Cada detalle había sido considerado. Por primera vez en meses sentí una sensación de certeza calmada. Rodrigo había pasado 15 años construyendo una mentira. Mañana por la noche, finalmente se diría la verdad. La noche de la gala del San Carlos llegó con un momento dramático perfecto. Tormentas amenazando, pero manteniéndose a raya, el cielo oscuro con potencial. Entré al salón del hotel sola, llevando el vestido negro que Rodrigo siempre había dicho me hacía ver demasiado obvia. Mi cabello estaba recogido, aretes de diamante capturando la luz, cabeza en alto. La habitación estaba llena de élite médica, cirujanos, especialistas, administradores de hospital, todos en su mejor presentación, champán fluyendo libremente. En una pantalla cerca de la entrada se reproducía una presentación en bucle, Rodrigo en el quirófano, Rodrigo con pacientes agradecidos, Rodrigo recibiendo elogios. Acepté una copa de champán de un camarero que pasaba y exploré la multitud. Rodrigo estaba cerca del escenario, un brazo alrededor de la cintura de Beatriz, su vestido rojo ajustado y revelador. Estaba sonriendo, deleitándose en la admiración, el cirujano perfecto con su compañera perfecta, la imagen del éxito. La reunión especial de la Junta había concluido solo 30 minutos antes. Había observado desde una habitación lateral mientras el agente Serrano presentaba la evidencia, registros financieros, testimonios de pacientes, la documentación detallada de Elena Campos. Las expresiones de los miembros de la Junta se transformaron de escepticismo a shock a resolución sombría. El asesor legal del hospital había contactado inmediatamente a la oficina del fiscal de distrito. Rodrigo, por supuesto, no sabía nada de esto mientras aceptaba felicitaciones por su próximo premio. No sabía que agentes de la policía estaban posicionados en cada salida, esperando la señal de Serrano. No sabía que su vida perfectamente construida estaba a minutos de la implosión. Me mezclé calladamente, aceptando condolencias por mi matrimonio fallido de esposas de colegas que siempre me habían visto como nada más que un accesorio para la brillantez de Rodrigo. «Qué valiente de tu parte venir esta noche», susurró Linda Herrera, la esposa del jefe de cirugía. Su simpatía era genuina, incluso mientras sus ojos seguían a Rodrigo y Beatriz por la habitación. «No me perdería ver a Rodrigo recibir el reconocimiento que se merece», respondí, con una sonrisa que la hizo visiblemente incómoda. La ceremonia de premiación procedió según lo planeado. La presidenta de la Junta del Hospital, doctora Elena Martín, decidió que la revelación pública sería más efectiva que un arresto silencioso. Rodrigo subió al escenario bajo aplausos atronadores, aceptando el trofeo de cristal con humildad practicada. «La medicina no es solo ciencia», entonó, su voz suave como mantequilla. «Es una confianza sagrada entre doctor y paciente. La ética debe guiar cada decisión, cada procedimiento, cada momento en el quirófano». Observé a Beatriz durante su discurso. La ligera tensión en sus hombros, la adoración calculada en sus ojos. Estaba interpretando un papel igual que yo había hecho durante 15 años, pero por razones muy diferentes. Nuestras miradas se encontraron brevemente a través de la habitación, y algo pasó entre nosotras.
un reconocimiento entre dos mujeres que conocían al verdadero Rodrigo Santamaría. Después de la ceremonia, se fueron a casa Lucio, tal como estaba planeado. Lo seguí 20 minutos después, el sobre color crema seguro en mi bolso, mi corazón sorprendentemente estable. El restaurante no había cambiado. Manteles blancos, iluminación suave, ópera italiana sonando suavemente de fondo. El maître me reconoció inmediatamente. «Señora Santamaría, qué maravilloso verla de nuevo. Su esposo mencionó que podría unirse a ellos». ¿Lo había hecho? Interesante. Rodrigo estaba o supremamente confiado o preparando el escenario para alguna humillación pública. De cualquier manera, encajaba perfectamente en mi plan. Estaban sentados en nuestra antigua mesa favorita cerca de las ventanas. Rodrigo había pedido el burdés de 1982 que habíamos compartido en nuestro 10º aniversario. La botella entre ellos costaba más que un mes de víveres para nuestros hijos. Rodrigo me vio primero. Su expresión cambió de sorpresa a suficiencia, claramente asumiendo que había venido a hacer alguna súplica desesperada. Beatriz se volvió, sus rasgos perfectos organizándose en una máscara de preocupación cortés. «Carmen». La voz de Rodrigo llevaba ese tono condescendiente que había perfeccionado. «Esto es inesperado». «¿Lo es? Le dijiste al maître que podría unirme a ustedes». «Una mención de cortesía. No pensé que realmente vendrías». Beatriz se movió incómodamente. «Quizás debería darles un momento». «Por favor, quédate», respondí, encontrando su mirada directamente. «Después de todo, te has ganado tu lugar en esta mesa, Beatriz. ¿O debería llamarte Beatriz Morales?» El color se drenó de su rostro. La frente de Rodrigo se frunció en confusión. «¿De qué estás hablando?», exigió. «Beatriz lo sabe. ¿No es así, Beatriz? Hija de Rebeca Morales. La paciente cuya muerte encubriste, Rodrigo. La mujer cuya válvula cardíaca reemplazaste mientras estabas agotado de tu fin de semana con otra residente». Rodrigo se volvió hacia Beatriz, comprensión amaneciendo. «¿Es esto cierto?». Su silencio fue confirmación suficiente. Aproveché la confusión momentánea para colocar el sobre color crema en la mesa. «Felicidades por tu libertad», dije en voz baja. «Creo que encontrarás esta lectura interesante». La mano de Rodrigo tembló ligeramente mientras lo abría, sacando los resultados de la prueba de ADN. Observé mientras su expresión se transformó. Confusión, luego incredulidad, luego horror mientras la comprensión amaneció. «Esto es imposible», susurró, el papel temblando en sus manos. «¿Lo es? ¿Te aseguraste de que tu esperma nunca fuera usado durante nuestros tratamientos de FIV? Falsificaste registros médicos. Me mentiste durante 15 años sobre la propia existencia de nuestros hijos». Beatriz miró el papel, luego a Rodrigo. «¿De qué está hablando?» «Nada», espetó Rodrigo, intentando recuperar el control. «Carmen está fabricando historias porque no puede aceptar nuestro divorcio». «Entonces, ¿no te importará explicar esto a la junta del hospital?», respondí, gesticulando hacia la entrada del restaurante, donde la doctora Martín ahora estaba parada con el agente Serrano, o a los agentes de la policía, o a nuestros hijos. El rostro de Rodrigo se contorsionó con rabia. «Tú, vengativa, elige tus siguientes palabras cuidadosamente», interrumpió el agente Serrano. «Doctor Rodrigo Santamaría está arrestado por fraude médico, crímenes financieros y violaciones éticas bajo la ley de práctica médica». El restaurante se quedó en silencio mientras Serrano recitó los derechos Miranda. Beatriz se quedó congelada, su propia venganza suplantada por algo mucho más comprensivo de lo que había planeado. «¿Has estado planeando esto?», sisió Rodrigo mientras un oficial lo esposaba. «Todos esos meses interpretando la exesposa comprensiva». 15 años, Rodrigo. Dije en voz baja, mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí.
Tuviste 15 años viviendo tu mentira. Necesité 3 meses para exponerla. Mientras se lo llevaban, Beatriz permaneció en la mesa, mirando su copa de vino medio vacía. «No sabías sobre los niños», dijo en voz baja. «Te creo», respondí. «Tu madre también merecía justicia». En las semanas que siguieron, la historia explotó a través de noticias médicas y principales. Rodrigo enfrentó múltiples cargos criminales, su licencia médica suspendida pendiente de juicio. La clínica de fertilidad fue cerrada pendiente de una investigación completa. Docenas de familias se presentaron, buscando respuestas sobre los orígenes genéticos de sus hijos. Las repercusiones financieras fueron inmediatas y comprensivas. Los activos ocultos de Rodrigo fueron congelados. El tribunal nombró a un contador forense que rastreó cada euro que había desviado. El futuro financiero de mis hijos fue asegurado a través de un fideicomiso establecido con fondos recuperados. El doctor Ruiz se me acercó después de la audiencia preliminar de Rodrigo. Estábamos parados en el corredor del tribunal, luz solar corriendo a través de ventanas altas, creando patrones en el suelo de mármol. El San Carlos está estableciendo un comité de revisión ética para supervisar servicios reproductivos cuando reabran, dijo. Me han pedido que lo lidere. Felicidades, dije sinceramente. En realidad, sugerí tu nombre para la posición de defensa del paciente. Tu formación en educación, combinada con tu experiencia personal, si estás interesada. Consideré su oferta, pensando en cómo había cambiado mi camino. Podría estarlo. Esa tarde, Elena Campos llamó. ¿Te arrepientes?, preguntó. ¿De exponer todo? Los niños eventualmente aprenderán la verdad. Consideré su pregunta cuidadosamente, viendo a través de la ventana mientras los mellizos pateaban una pelota de fútbol por nuestro patio trasero. Sofía dirigiéndolos desde la terraza, su voz llevándose a través de la ventana abierta. Aprenderán que sus orígenes no son lo que pensábamos, pero eso no cambia quiénes son o cuánto los amo. La base de sus vidas fue construida sobre mentiras. Elegí la verdad, por difícil que fuera. Pero mientras observaba a mis hijos esa noche, durmiendo pacíficamente en el hogar que habíamos mantenido a pesar de los intentos de Rodrigo de forzar su venta, algo más se cristalizó dentro de mí. No había terminado. Rodrigo había pasado 15 años construyendo mentiras elaboradas, destruyendo vidas, manipulando el sistema médico para su propio beneficio. Su arresto era solo el comienzo. La verdadera justicia requería algo más, algo que ningún tribunal podría proporcionar. Los archivos de Elena contenían nombres de otros médicos, otros hospitales, una red completa de corrupción que se extendía mucho más allá del San Carlos. Y yo ahora tenía acceso a todo ello. Tenía credibilidad como denunciante, tenía la atención de los medios. Y tenía algo que Rodrigo nunca había poseído realmente. Nada que perder. Al mes siguiente comencé un blog, luego una fundación, luego contactos con periodistas de investigación internacionales. La historia de Rodrigo no era única, era sistémica, y yo me convertiría en la persona que se aseguraría de que cada médico corrupto, cada clínica fraudulenta, cada paciente traicionado tuviera su momento de justicia. Rodrigo había creado un monstruo cuando decidió usar mi vida para construir sus mentiras. Solo que el monstruo no era quien él pensaba que sería. La mañana del juicio de Rodrigo me puse el mismo vestido negro de la gala. Me senté en la primera fila, sostuve mi teléfono con una transmisión en vivo para mi fundación y observé mientras el hombre que una vez había amado fue sentenciado a 18 años de prisión. Cuando los reporteros me rodearon en los escalones del tribunal, pregunté si tenía algo que decir. Sonreí. Esto es solo el comienzo.